Hola, muy buenos días. El día de hoy venimos a hablarle un tema sobre fundamentos para el uso de instrumentos fiscales en la política ambiental, una aproximación al caso colombiano. Mi grupo está conformado por Geraldine García, Helen Guampe, Alejandro Muñoz y mi persona, Manuela Montes. Comenzaremos dando una breve introducción con algunos conceptos básicos de contabilidad que serán necesarios para el desarrollo del tema. Ecosistemas. Comunidades de seres vivos cuyos procesos están interrelacionados y se desarrollan en función de factores físicos de un mismo ambiente. Resiliencia. Capacidad de los ecosistemas de tolerar un impacto natural o exterior sin colapsar. Biosfera. Todo el dominio donde se encuentra la vida. Ciclos biogeoquímicos son los procesos que determinan el equilibrio y la regulación del clima, la creación de nutrientes, la garantía de los procesos de fotosíntesis y respiración, el mantenimiento de la composición atmosférica, la diversidad biológica y genética, la formación del suelo y del agua. De igual forma, son los que permiten la capacidad de restauración del equilibrio de los sistemas en tiempo natural. Sumidero, capacidad que tienen los ecosistemas de absorber los materiales de desecho para degradarlos y volverlos útiles como alimento o energía para organismos inmersos en sistemas naturales. Contaminación, es todo cambio indeseable en las características del aire, el agua, el suelo o los alimentos que afectan nocivamente la salud, la sobrevivencia o las actividades de los humanos u otros organismos vivos. Fuente. Es cualquier proceso o actividad que libera materiales de desecho contaminantes al ambiente. Emisiones. Es la liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores en la atmósfera, en un área y en un periodo de tiempo especificados. Cambio climático o calentamiento global. Un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempos comparables. Efecto invernadero. Fenómeno que evita que la energía del Sol recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria alteraciones significativas en el clima. Degradación de las tierras. Reducción o pérdida de la productividad biológica y económica de las tierras. Biodiversidad. Diversidad de las comunidades biológicas cuya suma integrada constituye la biosfera. Daño marginal por contaminación. Impacto ocasionado por una unidad adicional de contaminación. Y por último, costo marginal de contaminación. Costo económico en el que se incurre a fin de lograr una unidad adicional de descontaminación. Ahora hablaremos de algunas de las funciones vitales de los ecosistemas. Existen 3 tipos de ciclos biogeoquímicos: los ciclos gaseosos, carbono, oxígeno y nitrógeno, los ciclos sedimentarios, fósforo y azufre, y el ciclo hidrológico, que es el agua. Estos elementos mencionados son necesarios para el mismo sustento de la vida y son factores condicionales, ya que un exceso o una escasez de estos podría provocar desajustes y alteraciones en los procesos naturales. Los ecosistemas cumplen 4 servicios principales en la actividad económica de los humanos. Apoyo, mediante la producción de nutrientes en la formación del suelo. Aprovisionamiento, provee los recursos no renovables como combustibles fósiles y minerales y recursos renovables como el agua, vegetales, animales, aire y suelo. Regulación. Proporciona servicios ambientales de soporte de la vida como la regulación del clima, formación de alimentos, ciclamiento de elementos, regulación de la erosión, entre otros. Culturales. Gracias a los valores de las culturas milenarias les han otorgado a los ecosistemas, ya sean espirituales o religiosos. Estos servicios son esenciales, ya que la vida y el desarrollo de la actividad económica y humana dependen por completo de estas funciones. La intensidad de las conexiones entre los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano está mediado por factores socioeconómicos. En el servicio de apoyo se fundamentan el aprovisionamiento, la regulación y los culturales. Así como en el de bienestar humano, el componente de libertad de elección y acción es el que reúne a los componentes de seguridad, materias primas esenciales para una vida decorosa y la salud y buenas relaciones sociales.
Como podemos ver en la figura, todos los servicios se relacionan con todos los componentes del bienestar, pero las únicas diferencias son la intensidad de las relaciones, que podemos medirlas mediante el grosor de las flechas, y el potencial para que miden los factores socioeconómicos, que lo diferencian mediante el color de las flechas. Podemos dividir la economía en dos sectores. Los productores, que son aquellas organizaciones que toman los recursos naturales, ya sea en forma de combustible como minerales y madera, líquidos como el agua y el petróleo y gases de diversos tipos como el gas natural y el oxígeno, y lo transforman para luego llegar a manos del segundo grupo, que son los consumidores. Existen dos factores importantes que son la causa de las actividades económicas. El primer factor trata sobre la percepción de los recursos naturales por su forma de obtención, que se hace de forma gratuita, llamado inputs. Y el segundo factor tiene que ver con la capacidad del sumidero del planeta para absorber la gran cantidad de desechos generados mediante actividades económicas, llamado outputs. A pesar de que el ecosistema puede eliminar los desechos en concentraciones razonables, cuando se trata del equilibrio ecológico drásticamente, el desecho puede ser contaminante. Por lo tanto, la problemática ambiental la definimos como la alteración de los procesos biogeoquímicos, impidiendo la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, por el desarrollo de actividades humanas no sostenibles cuyas consecuencias afectan en mayor o menor escala al planeta. Cuando los agentes económicos toman la decisión de producir, están incurriendo en dos tipos de gastos: los privados, que son los que la organización tiene en cuenta, y los externos o externalidades. Estos últimos están divididos en positivos y negativos. Quien genera externalidades negativas no tiene que pagar un sistema de mercado por el perjuicio causado, y quienes generan una externalidad positiva no reciben dinero alguno por el bienestar causado. Se tienen 5 principios para alcanzar los objetivos ambientales. El principio del causante. Básicamente se trata de incluir los costes externos en el cálculo económico de los responsables. El principio del contribuyente. Serán los que acepten y se responsabilicen por los costos de la protección ambiental, y se utiliza solo en casos especiales, por ejemplo, cuando no se puede identificar el contaminador. Principio de previsión. Pretende que se tomen medidas de política del medio ambiente y demás medidas estatales para evitar el daño al medio ambiente y así proteger los recursos de la naturaleza y emplearlos sosteniblemente. Principio de cooperación. La política del medio ambiente puede alcanzar resultados sólidos solamente cuando las fuerzas sociales toman parte a tiempo en el proceso del desarrollo de la voluntad pública acerca de la protección del medio ambiente. Y principio, quien usa los recursos naturales paga. Pretende actuar no solo sobre el fenómeno final de la contaminación, sino también sobre el uso de los recursos y sistemas naturales en forma anticipada. Tenemos el impuesto a la contaminación. Este instrumento conduce a que por el uso del medio ambiente se pague un precio. Todo agente económico que contamine el medio ambiente a través de sus actividades económicas debe pagar un impuesto por sus emisiones. Debemos también tener en cuenta la diferencia entre el impuesto y la tasa. Las tasas pretenden fijar el costo de un determinado servicio público, mientras que los impuestos carecen de una finalidad financiera directa, sino un horizonte presupuesto fijo. Los impuestos ambientales son clasificados de la siguiente manera. Primero, un impuesto al incentivo, creados para cambiar el comportamiento de los productores o los consumidores. 2. Impuestos ambientales con finalidad fiscal, creados principalmente para aumentar la recaudación. Bueno, yo les voy a hablar sobre los efectos de los impuestos ambientales. En el número 1 tenemos los efectos en la producción y tecnología. En este cabe resaltar que hay cambios en la producción de bienes contaminantes y estímulo a tecnologías más limpias. En el número 2 tenemos los efectos microeconómicos. En este están lo que es los cambios en el comportamiento debido a la corrección del fallo de mercado, el riesgo de pérdida de eficiencia con un mal diseño impositivo y un mayor cambio de comportamiento cuando el impuesto afecta a productos con alta elasticidad, precio de la demanda.
En efectos macroeconómicos tenemos las posibles tensiones inflacionarias por el carácter corrector de los impuestos. Tenemos el impacto en competitividad, empleo y crecimiento económico. La internalización de costos puede llevar a pérdidas de empleo, pero también puede abrir oportunidades para nuevas actividades económicas. En el número 4 tenemos la reforma fiscal ambiental, que está la integración de elementos medioambientales en el sistema fiscal, y el otro que es buscar el doble dividendo, que es mejora ambiental y beneficios económicos mediante la reducción de impuestos distorsionantes. En el número 5 tenemos la experiencia internacional, que habla sobre las reformas fiscales verdes en los países desarrollados desde los años 90. Y tenemos la eliminación de subsidios, reestructuración de impuestos existentes e introducción de nuevos impuestos como medidas complementarias. En el número 6 tenemos el doble dividendo, que habla del encarecimiento de actividades con externalidades negativas, generación de ingresos públicos para objetivos económicos y fiscales y la eficiencia estática e incentivo continuo para conductas beneficiosas ambientalmente. En el número 7 tenemos los impuestos ambientales en la OCDE, que habla sobre la introducción y modificación de impuestos para alcanzar objetivos ambientales y los impuestos verdes para generar recaudo y modificar señales económicas. Bueno, dicho lo anterior, se destaca la importancia de los impuestos ambientales en la mejora del medio ambiente y su potencial para generar beneficios económicos, aunque se menciona la necesidad de un diseño cuidadoso y consideraciones macroeconómicas para mitigar posibles impactos adversos. Por otro lado tenemos las fases de las reformas fiscales ambientales, la cual se ve en varios países. En la primera fase tenemos lo que es los países como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Países Bajos. Estos implementaron impuestos ambientales, reduciendo simultáneamente impuestos sobre la renta y contribuciones al seguro social. En la segunda fase incluyó las reformas en Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, con aumentos en impuestos a combustibles y reducciones en contribuciones al seguro social. En la tercera fase se propuso un impuesto al dióxido de carbono en la Unión Europea, enfrentando desafíos desde 1991. En el diseño de impuestos ambientales se destaca la importancia de vincular el impuesto al problema ambiental y fijar tasas basadas en costos. Se subraya la necesidad de evitar atenuar los incentivos para reducir la contaminación. La fijación de la tasa impositiva se discute en relación con la identificación del origen del problema, la comprensión de los efectos nocivos y la atribución de costos. El control de la contaminación se plantea como esencial para la aplicación efectiva de impuestos ambientales. Instrumentos para el financiamiento del medio ambiente en Colombia. El SINA constituye una estructura para el manejo del medio ambiente en Colombia, bajo criterios de descentralización y participación entre las autoridades nacionales, regionales y locales. Sobretasa del impuesto predial consiste en un porcentaje del impuesto predial cobrado por los municipios y que se transfiere a las corporaciones de acuerdo con un contrato pactado entre cada corporación y cada municipio de su jurisdicción. Uno de los problemas detectados con la sobretasa es que replica la estructura impositiva de los territorios, favoreciendo las zonas de mayor densidad poblacional y crecimiento económico, por lo cual las zonas de mayores recursos naturales como la Amazonía, Chocó y Guajira, que tienen menor densidad poblacional, reciben pocos recursos por este concepto. En primer término, existen municipios con dificultades fiscales que no realizan las transferencias que debieron realizar y acumulan montos importantes de deuda con las corporaciones. Como estrategia se declaran en quiebra o se niegan a pagar, como también generan presiones para exoneración o disminución del porcentaje establecido. Impuesto de timbre de vehículos, contribución por el servicio de reducción del impacto o control de emisiones de sustancias tóxicas o contaminantes. Además de estos dos impuestos, el SINA cuenta con varias tasas ambientales, con las que se persiguen dos objetivos: racionalizar el uso de los bienes y servicios ambientales, obtener recursos para las entidades administradoras de dichos bienes o servicios. Cada corporación concreta con los usuarios la cancelación de pagos por contaminación, promoviendo inversiones en tecnología que generan procesos más limpios.
Los mayores recaudos se han logrado en corporaciones con mayores ingresos debido a que los industriales han apoyado más el instrumento que las autoridades municipales que se han negado a su pago. Tasas por el uso de agua consiste en tarifas que induzcan al cambio en el comportamiento de los usuarios en dos vías: uso racional del recurso y la conservación, restauración de los recursos hídricos. Los recursos deben invertirse en proyectos relacionados con la conservación, regulación y conservación del agua, en el contexto de la financiación del medio ambiente en Colombia. Se describen diversos instrumentos utilizados para obtener recursos, tanto públicos como privados, destinados a la gestión ambiental. Tasas retributivas. Objetivos: reducción de vertimientos contaminantes en los afluentes de agua. Funcionamiento: las corporaciones negocian con los usuarios el pago por contaminación, promoviendo inversiones en tecnología para procesos más limpios. Tasas por uso de agua. Propósito: inducir cambios en el comportamiento de los usuarios, fomentando el uso racional del recurso y la conservación y restauración de los recursos hídricos. El Comité de la OMS declara que hay acuerdos ambientales que constituyen una forma mucho más eficaz de hacer frente a los problemas internacionales. Informes nos dicen que este enfoque completamente elaborado por la OMS busca soluciones convenientes internacionalmente para los problemas del comercio. ¿Por qué? La definición adoptada por los países de la OECD es demasiado amplia, por lo que en el caso colombiano es necesario delimitarla y se sugiere que para mantener una representación más concreta en el sistema armonizado de comerciantes se debe incluir que solo la Asociación de Bienes Ambientales. Hay productos ambientales y productos sustentables que preferiblemente en los países de América Latina presentan ciertas ventajas al momento de su exportación que no son tan incorporados en el momento. Un claro ejemplo de esto podemos ver los productos provenientes del manejo forestal sustentable y productos naturales no moderables, entre otros. Por otro lado, también tenemos productos ambientales que no son tan tradicionales como el turismo ecológico y las energías renovables. Si bien influyen esta propuesta de la OECD y también de la APS, para el caso de energías renovables también requieren ciertas mayores especificaciones respecto a su identificación y el contexto del comercio internacional. Con lo dicho anteriormente, existen bienes ambientales que suelen agruparse en tres categorías. La primera incluye todos los bienes y materiales manufacturados que se emplean o son necesariamente para la provisión de servicios ambientales. La segunda es una categoría que asocia aquellos bienes tanto de uso industrial como de uso final, cuyo consumo o proceso de eliminación tiene un impacto negativo. Por último, tenemos la tercera categoría, que incluirá todos los productos obtenidos de diversidad biológica. Tenemos que en el caso de Colombia, según el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, el objetivo de estos bienes y servicios ambientales implican consolidar la producción de bienes ambientales sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar social. También en este aspecto se puede resaltar que Colombia cuenta con un Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, el cual nos brinda las bases de calificación general de los bienes ambientales en el país, que no son suficientes para las negociaciones.